Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 72 del tratado. Y vamos a seguir, en primer lugar, hablando sobre los hilos que componían las ropas del Kohen Gadol, cómo estaban hechas estas ropas del Kohen Gadol. Así que vamos a retomar un poquito en la 71, aunque ya lo habíamos visto en el día previo. Pero vamos a empezar ahí donde nos dice Me'il, Shenem Asar Menalan. ¿De dónde sabemos que el Me'il, es decir, era una túnica que llevaba el Kohen Gadol que era totalmente celeste, que cada hilo estaba hecho de 12 hilos finos? Dice, Dichtiv, Beasita, et Me'il a Efod, y harás el Me'il del Efod, Kalil, Kelil Tejelet. Es decir, total y absolutamente de Tejelet. Beyalif, entonces viene a aprender una que es de la Shabbat, de la palabra Tejelet. Tejelet, Tejelet del Parojet. En el Parojet, en la cortina, también se nos dice Tejelet. Dice, Male, al igual que en el Parojet, cada hilo estaba compuesto de 6 hilos. ¿Por qué? Porque dijimos que el Parojet era Shesh. Y todo lo que estaba hecho de Shesh tenía 6 hilos. Afkan, Shisha. Entonces aquí también, del hecho de que dice Tejelet igual que el Parojet, también tiene que tener 6 hilos. Venela, Mishulav, Sherimon. Y dice, ¿por qué no aprendiste de la parte inferior del efod, del delantal y de los rimonim, de las bolas con forma de granada que había abajo de la prenda del Kohen Gadol? Dice, Male, Alan Shemoná, igual que ahí hay 8, Afkan Shemoná, aquí también debería haber 8. Entonces dice, Danin, Keli, mi Keli, Ben Danin, Keli, mi Tashit Keli. Es decir, se puede aprender una vestimenta de otra vestimenta, pero no se puede aprender para una vestimenta del adorno de una vestimenta. Es decir, estos rimonim, estas bolitas, eran un adorno del efod, pero no es la vestimenta en sí. Entonces yo prefiero aprenderlo de la vestimenta en sí que del adorno de la vestimenta. Muy bien, continúa entonces la Gemara y dice, Atraba, al contrario. Danin gufo shel mi gufo. Es decir, espérate, estos rimonim estaban, perdón, en el Meil justamente, no en el efod. Estaban en el Meil. Entonces prefiero aprender algo que está en la misma prenda para la prenda que de otra prenda. Venda ningufo, me alma. Dice, ay no, de ambrinan, de shear begadim, sheloneemar, bahenshesh. Dice, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo que no está dicho en las demás ropas, que es que en él no se menciona la palabra shesh. Pero la parojet, la cortina, string bearba, perdón. Entonces, por eso prefiero aprender del parojet y no aprenderlo de otro lugar. La Gemara continúa y dice, el parojet, la cortina, string bearba, tenía 24 hilos en cada hilo. ¿De dónde lo sabemos? ¿Por qué? Porque este dice shesh, dice la palabra shesh. Dijimos que shesh es lino, pero además nos viene a enseñar que cada hilo tiene 6 hilos. Ahora, además dice arba de shita, shita, lodina, velodania. Es decir, además de que dice shesh, hay 4 tipos de elementos. Tejele, targamán, tolachanim, beshesh. Entonces dice, cada uno entonces tiene que tener 6 por 4, 24. Entonces, por lo tanto, no hay ningún tipo de cosa que tenga que mayor explicación. Está claro en ese aspecto. Pregunta entonces la Gemara dice, Hoshen ve'efod. Es decir, el Hoshen y el Efod, que tienen 28 hilos. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Dichtiv, está escrito, Beasita Hoshen Mishpat, Maase Hoshev, es decir, harás el Hoshen Mishpat, se llama así, el, eh, el, el delantal del juicio, el pectoral del juicio, que está hecho Hoshev, Maase Hoshev, es decir, con una forma que está realizada por una persona experta, que Maase Efod, como hiciste el Efod, Ta'asenu, y de la misma manera que hiciste el Efod, lo vas a hacer. Pero además dice Zahav, oro, Tejelet Bergamán, Betolat Shani, Beshesh, Moshezar. Entonces encontramos aquí que está dicho también la palabra Shesh. Y también encontramos que hay 4 tipos de colores. Tejelet, Argamán, Tolat Shani, Shesh. Bien. Entonces, de Shita, Shita, es decir, cada hilo tiene 6 hilos. Vestim Bearba Jutim, en total tenemos 6 por 4, 24. Beyesh, y además también hay Jute Zahab, 4 hilos de oro. Por eso llegamos hasta 28. Ha Vestim Utmania. Eso nos hace 28. Veema Zahabnami,
Shisha Hutim. Entonces, digamos, ¿por qué no decimos que el oro también tiene 6 Hutim? 6 hilos de oro. Amar Rab Aja Bar Yaakov. Dijo Rab Aja Bar Yaakov. Amar Kra, por aquello que dijo el versículo. Bekitzetz Petilim. Petil, es decir, si dice solamente Petil, es uno solo. Petilim son 2. Entonces, esa es la explicación de Rab Aja Bar Yaakov. Es decir, Bekitzetz Petilim. Quiere decir, y cortará los hilos. Si hubiese dicho hilo, solamente sería uno. Es decir, los corta en 2. Tenemos 2 hilos. Pero como dice Petilim, son por lo menos 2 hilos. Los corta en 2, son 4. Quiere decir que hay 4 hilos de oro. Esa es la primera explicación. Es decir, 6 elementos son, 4 elementos. Cada uno son 6 hilos. 6 por 4, 24. Más los Petilim. Los 2 hilos cortados, kitzetz en 2, son 4 hilos más. Hacen un total de 28. Rabashi dice... Amar Kra, dice el versículo, la sot betoja tejelet tu betoja argamán. Es decir, que hay que hacer dentro del tejelet y dentro del argamán. Y dentro del tolata shani y dentro del shesh. ¿Qué se entiende aquí? Que hay que unir el zahab con cada uno de los tipos de elementos. Es decir, junto con el tejelet, un oro. Junto con el argamán, un oro. Y así con cada uno de ellos. Ejinabit, ¿cómo va a ser? Dice, Naavid Arba, 3. Vamos a hacer, hay 4 tipos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Petilim 2 en cada uno. Bebule Tamia. Entonces van a ser 8. Naavid 3 de 3, perdón. Es decir, que dentro de cada uno va a haber 2 hilos de oro. Utre Behad Had. Y en uno vamos a poner solamente uno. Entonces no puede ser porque dice Beasita. Es decir, que todas las acciones tienen que ser iguales. Kola, Siyot, Asiotav, Shabot. Es decir, que cada uno de los hilos, Tejele, Targamán, Tolat, Shani, Beshesh, tienen que ser iguales. Entonces no puede ser que uno tenga 2 hilos de oro y otro tenga uno solo. Por eso, lo más fácil es que en cada uno pongas un hilo de oro. Muy bien. Y así llegamos a la cuenta de 28. Amar Rajaba, Amar Rabiuda, dijo Rajaba en nombre de Rabiuda. Amekarea big de que una persona que rasga las ropas del Cohen tiene que recibir malkut, es decir, está transgrediendo un lota ase, y aquel lota ase que se transgrede recibía malkut, recibía golpes. Shenemar, porque dice el versículo, lo y carea, es decir, no será rasgado. ¿Qué se entiende aquí? Que el que hace esto está transgrediendo el lota ase, ¿sí? Y lo aprendemos de aquí para todas las ropas del Cohen. Matkif le Rab Aja Bar Yaakov, le vino a preguntar Rab Aja Bar Yaakov, Bedilma, podría ser que está prohibido que se rasgue, no que alguien venga a rasgarlo. Es decir, que hay que tener cuidado de que no se rasgue. Dice, Bejikamara Jamaná, Naabidle, Safa, Ki Eji Deloni Kara. Dice, ¿acaso la Torah dice que no sea rasgado? Miketiv Sheloi Karea. Es decir, está escrito que no se rasgue. Perdón, ¿acaso está escrito en la Torá que no sea rasgado? Lo icarea está escrito, es decir, no lo rasgue. Es decir, se entiende de aquí un lota hace de la Torá. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, a Mesías, es decir, una persona que viene a separar el Hoshen del Efod, a mover, ¿sí? Ve a Mesir va de Aarón, y el que saca las varas que había dentro del Aarón, lo que recibe Malkut. ¿Cómo lo saben? Porque está transgrediendo un lota hace de la Torah. ¿De dónde lo sabemos? Shenemar, dice la Torah, velo izach, es decir, no se moverá el Hoshen de sobre el Efod. Y así también dice sobre las varas de Aarón, betabeota Aarón y Yoabadim, en los aros, en las argollas del Aarón estarán las varas, lo yasuru mimenu, no serán sacadas de ellos. Entonces, ¿qué entendemos? Sheyesh isur, lo yasuru, es decir, que nos dice que no se moverán de ahí. Matkif le a Jabar Yaakov, vino a preguntar a Jabar Yaakov, Bevilma, a lo mejor, Kike, Amar Rahamana, lo que quiso decir la Torah, Hadkinhu ve advinhu shapir. Es decir, átalo bien, que déshelo izach, para que no se mueva el Hoshen en el efod. A lo mejor lo que quiere decir es que átalo bien para que no se mueva, pero no que esté prohibido sacarlo de ahí. Entonces dice, y de la misma manera pon las badim,
pon las varas del Aarón en los aros, bedoja, que es decir, que estén bien apretados, para que, velo yasur, para que no se muevan. Y entonces dice la Gemara, rechaza esto, dice, umiketiv, shelo yizach, para que no, shelo, dice no, shelo yasuru, ¿acaso dice para que no se muevan? No, dice lo yizach y lo yasuru, es decir, es una orden de que no debes moverlo y no debes sacarlo. Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Rami, vino a preguntar a Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, que ti está escrito betabeota Aarón y Yoabadim lo yasuru mimenu. En los anillos del Aarón estarán las varas, no se moverán de él. Uchtiv, y está escrito, Beuba, Edbada batabaot, y pondrá las varas dentro de los tabaot. ¿Qué se entiende aquí? Que ellos van y vienen dentro de estos aros, es decir, que se pueden mover dentro. ¿Sí? Haketzat, ¿cómo es posible? Mitparkin ve'en nishmatin. Es decir, tenemos que decir que sean gruesas en su cabeza, es decir, el extremo de la vara era grueso, era una especie de bola, de tal forma que se puede mover, pero nunca va a salirse del anillo. Bien, es decir, tenemos el anillo, la vara pasaba por el anillo y aquí era grueso de tal forma que nunca podía pasar hacia el otro lado. Bien. Muy bien, Tania, Nami Aji, así también se enseñó. Betabeota Aarón y Abadim. En los anillos del Aarón estarán las varas. Yahol, lo Yuzazin Mekomam. Podría ser a lo mejor que no se muevan del todo de su lugar. Responde la Gemara y dice Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Veuba et bada batabaot. Es decir, y pondrás las varas dentro de los anillos. Y pregunta la Gemara con una breita contraria. Dice, y si es así, si está escrito Veuba et badab, que pondrá las varas, a lo mejor vamos a pensar que pueden entrar y salir de estos anillos, de estos aros. Responde la Gemara y dice, Talmud Lomar, dice la Torah, Betabeot Aarón y Yobadim lo yasuru, dentro de las varas, de los anillos estarán las varas, no, lo yasuru no se moverán. Haketzad, ¿cómo es esto? Mitparkin ven mishmatin, es decir, que se podían desplazar, pero no se podían llegar a sacar. Amar Rabbi Hama ber Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. ¿Qué significa hace shitimon medim? Es decir, todo lo que es la construcción de los elementos del Mishkan, las vigas y algunos, incluso algunos utensilios, nos dice que se hacían con hace shitimon medim, es decir, maderas de acacia o medim. ¿Qué quiere decir omedim? Que están paradas, que están fijas. Shomedim derech gedilatán. Es decir, que tal y como crecen, se cogían. La vara que otra explicación. Omedim. Shema amidim et zipuyan. Es decir, que su recubrimiento no se movía. Es decir, sabemos, por ejemplo, las varas estaban recubiertas de oro. Ese oro, a pesar de ser un recubrimiento, no se movía, quedaba bien fijo en la vara. La vara, otra explicación. Omedim, ¿qué significa Omedim? Shema tomar abad sibran ubatel sikuyan. Es decir, a lo mejor vas a pensar que una vez que ya construimos el Bet HaMikdash fijo, ya no se necesitan y ya no están más. Talmud Lomar, ven y aprende, Omedim, es decir, que todavía están ahí. ¿Qué quiere decir? Omedim leolam uleolamim. Es decir, que hoy siguen estando ahí, donde se escondieron en el momento en el que se dejaron de utilizar y siguen estando ahí y no desaparecieron. Amar Rabbi Hama Barjanina. Dijo Rabbi Hama Barjanina. ¿Qué significa las palabras del versículo? Et bigdea serad de sharet bakodesh. Las ropas de serad para servir en el Kodesh, en el Bet HaMikdash. ¿Por qué utiliza la palabra serad? Serad nos da un sentido de sarid. Sarid es un refugiado, un superviviente. Entonces, ¿por qué utiliza esta expresión? Dice, ilema bigdekeuna, dice para enseñarnos que si no fuese por las ropas del Cohen, lo nishtayer misonehen shel Israel sarid upalit. Para que sepamos que si no fuese por las ropas del Cohen, no quedaría
ninguno de los, y aquí la Gemara utiliza un lenguaje positivo, intercambia las palabras para no decir algo negativo del pueblo de Israel. Dice ningún enemigo y persona que odia al pueblo de Israel, en realidad está haciendo referencia al pueblo mismo de Israel, no quedaría nadie del pueblo de Israel, ni siquiera ningún refugiado ni superviviente. Gracias a las vestimentas del Cohen Gadol, el pueblo de Israel sigue existiendo. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, debe Rabbi Shimon, Tana, se enseñó en el Bet HaMidrash de Rabbi Shimon, Begadim, Shegordin Otam, Kebriatan, Mikelehen. Es decir, que no se las tejía de la forma habitual en la cual se teje. ¿Cómo se teje normalmente? Primero se hace una tela grande, después se corta el patrón y después se teje, ¿sí? Pero estas prendas del Cohen Gadol se tejían Bekeli Arigá, Beofan, perdón. Es decir, que se tejían de tal forma que en el momento en el que se sacaba del telar ya tenían la forma lista para ser vestidas. Umesardin mehen kulam. Y quedaban ahí algo de la tela que no era ni tejida ni cosida en la prenda. Pregunta la hermana, Maihi, ¿qué es esto que quedaba? Resh Lakish Amar, dijo Resh Lakish, Elumase Mahat. Es decir, únicamente quedaba dar el toque final con la aguja. Es decir, que había una parte que coserse. Metivi, vinieron a preguntar, Bigde que una enosinota mase mahat, ela mase oreg. Dice, no puede ser. Si hemos estudiado en una vereita que las ropas del Cohen no se hacían cosiendo, sino que únicamente se tenían que tejer. Sheneemar, mase oreg. Es decir, la acción de un tejedor. Amar Abaye dijo a Abaye, lo nisreja ela lebed yad shelahem. Es decir, esto hace referencia perdón, aquello que dijo Resh Lakish, que después estaban listas las ropas sin necesidad de tejer y solamente había que hacer unos golpes de aguja, fue dicho, ¿para qué? Para las mangas, que no forman parte de la ropa, del cuerpo de la ropa. ¿Qué detalle? Como se enseñó en una vereita. Bet yad shel bigde kehuna neereget bifne atzma benitbeket. Es decir, las mangas se preparaban por separado y después se pegaban a la ropa. Ima beget. Umagat et pisat kafiad. Bien, entonces, es decir, que se hacía la manga, se ataba la ropa y la manga llegaba justamente a tapar toda la mano, hasta la palma de la mano. Muy bien, la Gemara ahora va a continuar hablando de cómo se hacía el arón, el arca. Nos dice así, Amar Rajabá, Amar Rabiudá, dijo Rajabá en nombre de Rabiudá, Shalosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel hizo 3 aronot, 3 arcones. ¿Sí? Uno lo encajó dentro del otro y dentro del otro. Así es. Dice, Emsaí Sheletz. El arcón que estaba en medio, el arón que estaba en medio era de madera. ¿Y cuánto tenía? Tisha. Tenía 9 tefajim, ¿sí? Porque dice, Veamá bajetzi komato. Es decir, que tenía una amá y media de altura. Veamá hi shisha tefajim. Y una amá tiene 6 tefajim. Es decir, una amá son 6 y la mitad son 3, ya son 9. ¿Sí? Ahora, lo ya la Aarón, Raglaim, Beobi. Muy bien. Dice, Nimi, el Aarón interno era de oro. ¿Y cuánto tenía de alto? Shmona tenía 8 tefajim de alto. Bejitzón, y el de fuera, Azara, era de 10 tefajim. Umashu, y un poquito más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pudiese encajar la tapa por encima. Entonces, pregunta la Gemara, dice, Beataña, si se enseñó en una vereita, Ejad Azar Umashu. En realidad, el arón externo tenía 11 y un poquito de altura. Dice, no hay dificultad. Que man de amar, yesh beobio tefaj, vea que man de amar en beobio tefaj. Es decir, uno que dice que eran 11 es para aquel que piensa y dice que en el suelo
Es decir, la base del Aarón tenía un tefaj de altura y por eso nos hacía falta 11. Y el otro es para el que decía que no tenía ni siquiera un tefaj de anchura y entonces por eso era con 10 suficiente. Umamasheu, que es un poquito, 10 y un poquito, 11 y un poquito, dice zer. Es decir, la corona que se ponía por encima de la tapa del Aarón, a eso se le llama el zer y ese es el poquito de más que tenía en su altura. Muy bien, ahora, puesto que hemos dicho, hemos hablado de este zer, de esta corona, entonces la Gemara va a traer, perdón, algunas palabras de Agadá, de leyendas sobre esta corona justamente. Dice Amar, Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shlosha zerim hen. Hay 3 coronas. Shel Mizbeach, Veshel Aarón, Veshel Shulchan. Es decir, el Mizbeach, el altar tenía un zer. El Aarón, acabamos de ver que tenía un zer, una coronita. Y la Shulchan, la mesa de los panes, tenía un zer. Ahora, Shel Mizbeach, la corona del Aarón, Zaha Aarón un etaló, tuvo el mérito Aarón de recibirla, ¿sí? De tomarla, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque Aarón recibió la Keuná y la Keuná se encargaba del Mizbeach, de llevar el servicio divino sobre el altar. Ahora, Shel Shulchan, de la mesa, ¿qué es la mesa? La mesa representa la riqueza, ¿sí? Y eso se le llama el Keter Malhut, la corona del reinado, porque los reyes eran los más ricos. Zahá David un etalo, vino David y tuvo el mérito de tomar esa corona. Es decir, de la misma manera que Aarón tomó la corona de la Kehuna, del Mizbeach. ¿Por qué? Porque nadie más, aparte de los descendientes de Aarón, puede ser Cohen. De la misma manera, nadie más, salvo algún descendiente de David, puede ser rey. Ahora, Adai Munahu, perdón, Shel Aarón, pero la corona del Aarón, ¿qué es el Aarón? El Aarón es el lugar donde se guarda la Torá. Entonces esa corona, dice Adain Munahu, todavía está ahí disponible. Kola Rotze, Likach, Yabobe Ikach, todo el que quiera tomarla, que venga y tome. Es decir, el estudio de la Torá está abierto a todo el mundo, todo el que quiera estudiar Torá, que venga y estudie. Shema tomar, porque no vaya a ser que venga a decir Pahudhu, que es menos importante que el resto de las otras coronas. Talmud Tomar, por eso viene y dice, Bimelahim Yimlohu. ¿Sí? Es decir, que esta corona hace reinar más que al rey. Bien. Ahora dice Rabbi Yohanan Rami, preguntó Rabbi Yohanan, que está escrito Zer. ¿Qué quiere decir Zer? Zer dijimos que es corona. Vekarinan Zer, con Yud. ¿Sí? Betzere. Perdón, está escrito Zar. ¿Sí? Es decir, Zain Resh. Pero está escrito, pero nosotros leemos, perdón, Zer, con la E. Es decir, para enseñarte. Imzaha, que si tuviste el mérito de estudiar Torah Lishma por sí misma y de cumplirla, Naaselo Zer. Entonces se te va a convertir en una corona. Pero Jalila, Dios no lo quiera, Lozaha, es decir, que no hiciste, no estudiaste la Torah Lishma y no la cumpliste. ¿Sí? No estudiaste como se debe y no cumpliste. Entonces, a pesar de que es Torah, ¿sí? A pesar de que estudiaste Torah, Zara Gemenu, te va a resultar extraña, te va a resultar algo que no es parte de ti. Bien, muy bien. Entonces, seguimos. Rabbi Yohanan Rami, viene a preguntar a Rabbi Yohanan. Está escrito sobre, en un lugar que Hashem le ordenó a Moshe que hiciera el Aarón el mismo. Veasita leja Aarón etz. Tú mismo harás un Aarón de madera. Uchtiv, y está escrito, Veasu Aarón atzeshitim. E hicieron un Aarón, un arcón de madera de acacias. De Mikan, le talmid jajam shebene iro, metzuvim laasot lo melachto. Es decir, de aquí aprendemos que para un talmid jajam, para un sabio, los habitantes de su ciudad tienen la obligación de hacer su trabajo. Es decir, no Moshe, sino aquellos que eran, Moshe era el talmid jajam, era el sabio, entonces para Moshe trabajan. La gente trabaja para Moshe. Ahora, mi baitu mi sapenu, es decir, otras cosas que se dijo sobre el Aarón tiene que ser forrado, tiene que ser chapado de oro, por dentro y por fuera. Amar Raba, dijo Raba, Kol Talmid Jajam, She'en Tohu Kebaro, Eno Talmid Jajam. Dice, todo Talmid Jajam, todo sabio, que su interior no es como su exterior, no se le puede llamar Talmid Jajam. Abaye
Veitema Rabba Barula Amar, dijo Abaye, y quienes dicen que fue Rabba Barula, dicen, Nikra Nit'av, Sheneemar Af Kinit'av, Neelach Ishote Kemaim Avla. Es decir, que no solamente eso, una persona así, que se llama a sí mismo Talmid Jajam, pero su interior no es como su exterior, es decir, aparenta una cosa, pero en realidad por dentro es otra cosa diferente. Es, en realidad, está diciendo que esa persona está haciendo una acción negativa, una habla, ¿sí? Y está haciendo algo malo. Y entonces sobre esto dice, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Jonatán, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonatán. ¿Qué significa el versículo? Lamas de, perdón, Mejir Beyad Kesil, Lignot Jochma, Leben Ayin. Es decir, hay un precio en el tonto para adquirir la sabiduría, Belebain, y no tiene corazón. Para decirte, hoy la hem lesonehem shel talmidei jajamim, decir nuevamente, la Gemara habla en lenguaje positivo para evitar maldecir a los talmidei jajamim, dice, hay de aquellos talmidei jajamim, sheoskim batorá, que se encargan de la Torá, pero no tienen la intención de ser talmidei jajamim, ven bahen yirat shamaim, y no tienen yirat shamaim. Es decir, estudian la Torá sin yirat shamaim, sin temor del cielo. Mahriz, Rabbi Yanai, vino a declarar Rabbi Yanai, Jabal al delet le derata, vetar a le darte avid. Es decir, qué pena por aquel que no tiene un patio y le hace una puerta al patio. Así son aquellos que estudian la Torá, que es la puerta para llegar junto a la Yirat Shamaim, y ellos no tienen Yirat Shamaim. Es decir, nos dice que uno de los elementos esenciales del Talmid Jajam, del erudito de la Torá, del sabio que se va a dedicar a estudiar Torá, es tener el temor del cielo. Amarle un Rabba al Rabanán, le dijo Rabba a los sabios, Ben matuta minaihu lo tertun tarte gehinom. Es decir, por favor, no me hagáis heredar dos veces el Geinam. Es decir, que si vosotros no cumplís con la Torah como se debe, se va a encontrar entonces que también en este mundo vuestra vida va a ser como un infierno, ¿sí? Porque vosotros vais a esforzar en la Torah, pero sin ningún tipo de resultado, y al final, cuando muráis, vais a tener como castigo el Gehinam. Vino a explicar Rabbi Yoshua de los siguientes versículos que tenemos. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, ¿qué significa Vezot Torah Asher Sam Moshe? Esta es la Torah que presentó Moshe delante del pueblo de Israel, que puso Moshe delante del pueblo de Israel. Ahora, la palabra Sam, que puso, de la Sim, se puede también leer como si fuese en lugar de Sin Mem, Samech Mem. Samech Mem significa Sam, es un tipo de veneno, o de químico, o de remedio, ¿sí? Vamos a entenderlo ahora. Es decir, Zahá, si la persona tuvo el mérito de estudiar Torah, Lishma, con Yirat Shamayim y de cumplir la Torah como se debe, Naaset lo Samhaim, se le va a hacer un elixir de vida, porque esa vida te va a alargar, esta Torah te va a alargar la vida. Lo Zahá, pero si lo hiciste mal, no lo hiciste como se debe, Naaset lo Sammita, se le va a convertir en un veneno. Hainu de Amar Rabba, es justamente esto que dijo Rabba, de Uman La, es decir, aquel para quien la Torah es su humanut, su oficio, Sama de Haya. Entonces eso se convierte en su elixir de vida. De lo Uman Le, pero para aquel que no es su parte esencial, entonces Sama de Mota. Esa Torah se convierte en su veneno. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Jonathan Rami, vino a preguntar Rabbi Jonathan, que ti ves escrito Pikude Hashem Yesharim Samechelev, es decir, las leyes de Hashem son rectas y alegran el corazón. Es decir, se entiende aquí que la Torah es algo que alegra a la persona. Uchtib, y está escrito por otro lado, Imbrat Hashem Tserufá, es decir, Tserufá es como aquello que está en el crisol de fuego, es decir, algo que es fundido, ¿sí? Como que si las palabras de Hashem vienen a quemar. Entonces dice lo mismo, Zahá,
Si hiciste lo contrario, lo correcto, estudiaste Torah para cumplir como se debe, Mesamachtó, entonces la Torah te va a alegrar. En Jalila, pero si Haz Shalom lo zahá, es decir, no estudiaste como se debe y no cumpliste, Zoraftó, es decir, te va a quemar. Y tu final será el Geinam, como dice. Resh Lakish Amar, dijo Resh Lakish, mi gufé dikra nafka. Es decir, se puede aprender esto del mismo pasuk, de las palabras mismas del versículo. Es decir, que Zahá, si tuviste el mérito de estudiar Torah, Zoraftó. Es decir, que te va, como que te va, el fuego te va a quemar de las cosas malas que te trae la vida. Los Zahá, pero si no, Zoraftó le mitad, te va a quemar hacia la muerte. Rayirat Hashem Teora Omed Laad. Es decir, el temor de Hashem es pura y queda para siempre. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Zealome Torah betahara. Es aquella persona que estudia Torah estando en estado de pureza, con pureza. Maihi, ¿qué es? Es decir, ¿qué es lo que hace el hombre para estudiar Torah betahara? No sé Isha, Vajarkaj lo Torah. Primero se casa y después estudia Torah. Muy bien. Edut Hashem neemaná. Es decir, el testimonio de Hashem es fiel. Amar Rabijía Baraba, dijo Rabijía Baraba, que la Torah se llama Edut Neemaná, es decir, un testimonio fiel. ¿Por qué? Neemaná hi leaid belomdea. ¿Por qué? Porque ella es fiel para testificar de aquellos que la estudiaron y que la cumplieron y para que la persona que hizo así pueda recibir su recompensa. Para acabar, dice así, me hace roquem. Dijimos en la Gemara, vuelve al tema de las ropas y de los utensilios del Bet HaMikdash. Es decir, cuando hablamos del parojet, de la cortina, dijo Maase Roquem. Y también está escrito en otro lugar, Maase Hoshev. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Sherokmim bemakom shehoshbim. Es decir, Roquem es bordado y Hoshev es tejido. Bien, entonces dice, al principio se marcaba el lugar por donde hay que tejer, ¿sí? Y después se bordaba eso ahí donde se había planificado. Ahora, Tana Mishmed de Rabbi Nehemia, así se enseñó el nombre de Rabbi Nehemia. Roquem, ¿qué significa Roquem? Maase Mahat, es decir, es la acción de la aguja. Le fijas, por lo tanto, Partzufejad, es decir, cuando uno cose así, bien, solamente queda plasmado en la tela una sola cara. Por una cara está el dibujo, pero por la otra cara no está, está el entretejido de los hilos. Bien. Ahora dice, Hoshev, ¿qué es Hoshev? Maase Oreg, es decir, es el tejido. Por lo tanto, cuando algo se hace con dos tejidos, Shene Parsufot, es decir, puede tener dos caras, como nos dice que el parojet, ¿sí? Que por un lado tenía un arié y por otro lado tenía un nesher, tenía un águila, ¿sí? En los dos lados podemos llegar a ver algún tipo de imagen. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, o un poquito más tarde en el día de hoy, ya que estoy grabando esto en diferido, continuaremos con el estudio del Daf Ain Gimel. Muchas gracias. Nos vemos.